Dios les bendiga. Este es su programa El Despertar de las Misiones. Estudios en misiones para líderes con vocación misionera. Iniciamos. Vamos a tener una cita bíblica hermosa en el libro a los Efesios, capítulo 4. Y voy a enseñarle algo muy especial a todos mis hermanos: las labores de la iglesia. Así se llama el tema. Un cariñoso saludo para los hermanos que nos ven en varios países de Sudamérica y Centroamérica. Un cariñoso saludo para todos los hermanos pastores, evangelistas, maestros de escuela dominical y todos aquellos hombres y mujeres que nos siguen a través de estos medios de comunicación, como lo es el YouTube. Y vamos a leerlo, vamos a leer versículos claves en este libro a los Efesios, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Padre bueno, te queremos dar gracias, Señor, por la oportunidad hermosa que nos brinda poder estar acá juntos, Señor. Quiero que bendiga, Señor, a aquellos que van a escuchar estas palabras, Señor, de tu santa Biblia, Señor. Aquellos hombres y mujeres, aquellos jóvenes, Señor amado, que necesitan ser instruidos en tu palabra, que ella corra y sea glorificada, Señor. Aquellos que van a poder, Señor amado, ir manejando en sus vehículos, Señor, como aquellos que nos van a ver, Señor, bendícelos. Bendice cada pastor, bendice cada evangelista, bendice, Señor, aquellos hombres y mujeres que tienen un llamado al ministerio, que tienen, Señor, en sus corazones el sentir grande, Maestro del cielo, de poder predicar tu palabra, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Tomen su asiento. Las labores de la iglesia es el tema en esta hora, y quiero que mantenga su Biblia abierta para la gloria de nuestro Dios y Salvador. A través del contenido del libro a los Efesios vamos a notar algo bien especial, como lo es la enseñanza de la iglesia, aquella enseñanza que tiene un propósito para todos nosotros. Amén. Pero el propósito de Dios tiene un desarrollo en nosotros. ¿Qué tiene? Un desarrollo. Ese desarrollo nos permitirá a cada uno de nosotros mantener la unidad. Amén, hermano.
la unidad entre todos y cada uno de nosotros, aunque vivamos lejos, aunque vivamos en el otro continente fuera de los Estados Unidos. El Señor, a través de la boca de Pablo y de la pluma de Pablo, nos escribe y nos da, hermanos amados, la oportunidad de conocer la unidad que cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo debemos de tener. Y a su nombre, a través de las acechanzas del enemigo, cuando usted entiende, cuando usted comprende y practica la palabra del Señor, amén, en que somos llamados para tener esa unidad, usted y yo vamos a experimentar y vamos a vivir una vida victoriosa. Diga amén, hermano. En contraste con aquellos ataques del enemigo, nosotros vamos a tener esa victoria. Y a su nombre, hermano. Pero quiero desarrollar varios puntos en un corto tiempo y poder enseñarle a usted que una de las cosas que nos habla Pablo en este versículo 1 y 2 nos habla de algo muy especial que quiero que lo mire allí. Yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. O sea, en pocas palabras, tenemos aquellos hombres y mujeres que servimos a Dios, tenemos un llamado. ¿Correcto, hermano? Ese llamado que el Señor nos ha hecho a todos nosotros, porque no es nadie más que el Señor que nos ha hecho ese llamado, es un llamado a vivir nuestra vida de santidad. Dígame, hermano. Porque cuando Pablo expresaba esta parte tan linda acerca de la unidad de la iglesia, está hablando de la santidad que cada uno de aquellos hombres y mujeres debemos de desarrollar dentro de nosotros. Amén. La santidad, hermano amado, nos permitirá a todos nosotros poder andar en los caminos de Dios de una manera libre. ¿Correcto, hermano? Porque somos propiedad del Señor. Amén. Debemos de andar. Cada uno de nosotros tenemos ese llamado de poder andar en santidad. Cuando el hombre y la mujer de Dios vive esa vida santa para su Señor, soporta las pruebas. Diga amén, hermano. Porque es como pensar en esas acciones lindas y hermosas que el Señor ha depositado en todos nosotros. Y no solamente ha depositado, hermanos, sino que nos permite transitar en este mundo impío, pecador. Amén, hermano. Y conocer que cada día, cada momento, el transitar el camino de santidad se hace más angosto. Amén. Se hace más angosto hacer la voluntad de Dios. Pablo comienza, si usted sigue mirando la Biblia, Pablo comienza, y vamos a irnos al versículo 1 del capítulo 3, siempre a los Efesios. Pablo comienza con una amonestación presentando esa autoridad apostólica. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros, ¿quiénes? Los gentiles. Amén. Aunque Pablo de veramente había sido encarcelado por los romanos por causa del Señor, hermano, hace esa parte tan valiosa, porque todos nosotros, aunque se toma esta parte de nuestro idioma castellano, hermano, la palabra prisionero de Cristo, debemos de entender esa parte que cada uno de nosotros debemos de vivir. Estoy hablando de la santidad. Amén, amado hermano. Cuando estamos dentro de Cristo, estamos en su amor, en su gracia, en su misericordia, vamos a sentirnos libres. ¿Correcto? Por eso que el apóstol Pablo no trata, sino nos está diciendo que debemos de aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Correcto? Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, somos libres. Somos personas, hermano amado,
que no somos acusadas, por decirlo así, de hacer cosas que no son correctas a las cosas de Dios. ¿Me explico, hermano? Por eso es que vamos a volver al capítulo 4. Y vuelve Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Allá hay esa palabra os ruego, amén, que es una palabra muy especial para Pablo, del griego, y quiere decir paraklelao. Esa palabra paraklelao significa poner junto o ponerse junto a una persona, ponerse junto a alguien para ayudar. Amén. Y no solamente para ayudar, sino para ponerse en el lugar de esa persona. En pocas palabras, hermano, cada uno de nosotros como pueblo de Dios somos llamados a ayudarnos mutuamente. Dígame, hermano. Somos llamados para orar los unos con los otros, para echarnos el hombro los unos con los otros cuando vivimos esa vida santa. ¿Me estoy explicando? Entonces, el apóstol Pablo tiene un alcance bastante tremendo a este llamado, tan fuerte, hermano, que nos hace amonestación a todos nosotros, porque nos invita a una convocatoria, nos invita, hermano amado, que nosotros pongamos atención a esa palabra, a ese llamado, a ese amor de Dios. ¿Correcto, hermano? Con la vocación con que fuisteis también llamados. Bendito el Señor. El reino de los cielos se hace violencia y los valientes, ¿qué? Lo arrebatan. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, con algo que no vemos, con algo que no palpamos, con algo que no podemos percibir con los ojos humanos. Amén, amados hermanos. Por eso es que estar dentro de ese llamado de Dios, en esa vocación con que fuimos llamados, vamos a vivir esa vida santa que el Señor Jesús nos ha mandado. Dale un aplauso al Señor. Pablo nos permite dar un verdadero sentido a nuestra vocación. Nosotros, como cristianos, hombres y mujeres cristianos alrededor del mundo, debemos de aprender a tener esa buena relación con el Señor, que nos inclinará a conocer nuestro llamado. No estoy hablando en este momento de un llamado como pastor o evangelista o misionero. Estoy hablando del llamado de la iglesia a vivir una vida santa. Amén. Porque el mundo tiende a cada uno de nosotros a arrastrarnos, a afligirnos, a apegarnos a aquellas cosas materiales para que no aprendamos a servirle al Señor. ¿Correcto, hermano? Por eso es que el apóstol San Pablo nos da el verdadero sentido de nuestra vocación. Porque la vocación quiere decir llamado. Cada uno de nosotros debemos de inclinarnos naturalmente hacia ese propósito de Dios. Vamos a ver el libro a los Romanos, y no quite el renglón del libro a los Efesios. El libro a los Romanos, capítulo 11, nos da ese sentido hermoso que Pablo, por naturaleza, hermano, sentía ese amor hacia la obra del Señor. Note lo que dice el versículo 29 de Romanos 29. ¿Qué es lo que dice? Porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Aunque la persona, el cristiano, se salga de las cosas de Dios por un tiempo, Dios no lo va a dejar, porque esa persona tiene un llamamiento
no humano, no terrenal, sino tiene un llamamiento de Dios. Bendito su nombre, amén, hermano. Ese llamamiento es un llamamiento santo a vivir las cosas de Dios, a impactar en su comunidad. Amén, hermano. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene ese destino de alabar a Dios y el destino de ir al cielo ya señalado de parte del Maestro. Amén, hermano. Los que oyen ese llamado de parte del Señor son bendecidos. Amén, hermano. Por esa razón es que Pablo nos está diciendo que debemos de obedecer a Dios. Hace esa pauta linda de nuestro llamamiento, que significa que estamos seguros. Amén. Que estamos seguros sirviéndole a Dios. Diga amén, hermano. Amén. Porque este mundo, ¿qué puede dar, hermano? Pero ese llamamiento a servir a Dios tiene un carácter. ¿Qué tiene? Un carácter. Vamos a volver a los Efesios, allí capítulo 4. Ese carácter de nuestro llamado es un carácter de santidad. Amén. Después que Pablo introduce esa parte linda y hermosa de poder aplicar o explicarnos el llamado que compone, hermano amado, ese llamado que tiene todo el pueblo de Dios en cualquier lugar del mundo, sea una gran urbe, una gran ciudad, o sea el campo, o sea una tribu, o sea, hermano, en cualquier lugar donde usted le sirva a Dios, donde usted conoce a Dios, donde usted va a la iglesia, ese lugar, usted donde se congrega, donde se concentra usted para escuchar la palabra del Señor, para poder obedecer a ese llamado, tiene varios componentes. O sea, usted, esa vida de santidad tiene varios componentes. Los componentes que cada uno de nosotros debemos de tener es santidad. Por eso es que Pablo aplica ahí humildad, dice Pablo. Amén, hermano. Mansedumbre, ¿correcto? Debemos de aprender a aceptarnos mutuamente. Debemos de aprender a no hacer diferencia de personas. Amén. Esta gran nación de los Estados Unidos, más que todo aquí en California, es un estado multicultural, donde viene gente de muchos países a estudiar, a pasear, a negociar, a vivir, etcétera, etcétera. Por eso es que este estado de California es multicultural. Viene toda clase de raza, viene toda clase de personas a este lugar. ¿Cuántos alaban su nombre? Por eso es que Pablo está diciendo aquí que esos componentes que usted y yo debemos de tener, no solamente debe de vivir esa santidad, esa humildad, esa mansedumbre, esa aceptación mutuamente y esa paciencia. Porque cuando nosotros vivimos esas partes, hermanos amados, nos va a resultar fácil servir a Dios. Amén. Fácil llevarnos bien con los hermanos. Dígame, hermano. Porque la sumisión que la palabra nos enseña hacia las cosas de Dios, que son estas partes de componentes en nuestra vida, hermano, nos va a bendecir a nosotros. ¿Correcto? Amén. Nos va a permitir que nuestro estado carnal, oiga, que nuestro estado carnal, hermano, sea sujetado. Porque somos llamados a una sumisión en Cristo para acercarnos más a Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, la convivencia que tiene el Señor con todos nosotros, la convivencia que tiene el Espíritu Santo con todos nosotros, me estoy explicando, nos permitirá a nosotros saber que somos una comunidad de hombres y mujeres santos para Dios. En cualquier lugar donde nosotros estemos,
cuando vivimos, cuando practicamos esos componentes para que Cristo se acerque a mi vida, oiga, para que el Espíritu Santo nos bendiga en la iglesia, se glorifique el Espíritu Santo, se haga sentir sobre nosotros, es porque somos un pueblo y una comunidad de gente santa. ¿Cuántos alaban su nombre? Por eso es que Pablo le está recordando a estos efesios, amados hermanos, de esa parte tan importante. Con toda humildad, Pablo, oigan, nos habla del carácter de Dios. ¿De qué nos habla? Ajá. El carácter de Dios es un carácter santo, correcto. Dios no va a tratar personalmente, así, mutuamente, con una persona carnal. Todo su pueblo tiene que consagrar su vida. Tiene que haber momentos de consagración. Tiene que haber ayuno, oración, vigilia, búsquedas dentro de nosotros, dentro de nuestra vida, para que usted se convierta en un hombre santo, en una mujer santa, en un joven santo para el Señor. Amén, amados hermanos. Por otra parte, somos transformados. ¿Qué somos? Transformados. Cuando somos transformados, vamos a ver segunda de Timoteo. Cuando somos transformados, hermanos amados, hay algo bien valioso en nuestra vida. Hay algo tan lindo que atañe ese carácter que debemos de tener nosotros como pueblo de Dios. Capítulo 2 de segunda de Timoteo, versículo 25, que con mansedumbre dice. Amén. Pablo está recomendando a Timoteo que con toda mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y a su nombre. Gloria. Es imprescindible, ocupé esa palabra, es imprescindible para ser hombres y mujeres, hermano, cristianos, es imprescindible aprender a ser leales a Dios. Amén. Dios no trata con un hombre ileal, con una mujer que no es leal a las cosas de Dios, que solo el domingo se consagra, solo el domingo viene a la iglesia, solo el domingo como que se pone ese ropaje de santidad y los demás días de la semana se convierte en un mundano. Gloria al Señor. Entonces yo usaba esta palabra, es imprescindible, es más que importante que nosotros tomemos en cuenta que somos un pueblo, una comunidad santa. Amén, amados hermanos. Por eso es que Pablo nos exhorta en esta parte de Timoteo a que no nos equivoquemos. Amén. A que nosotros, nuestra vida no se equivoque para poder servir a Dios. Correcto. Que debemos de tener en nuestra vida mansedumbre. Porque la mansedumbre, que es, hermano, pariente de la sabiduría, nos permitirá corregir aquellos errores que nosotros podamos cometer. La mansedumbre nos podrá permitir corregir errores también de otra persona. Se explica la Biblia, hermano. Por eso es que eso nos transforma a nosotros. ¿Qué hace? Nos transforma. Amén. Volvamos allá a Efesios una vez más, por favor, si fuera tan amable. El versículo 3 del capítulo 4 del libro a los Efesios dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Pablo miraba como algo imposible el cumplimiento, hermano amado, del propósito de Dios en una persona, en un hombre que no se consagra,
Una persona que no se consagra su vida al Señor es incompetente para servir a Dios. Necesita el pueblo de Dios buscar el rostro de Dios, leer la Biblia, estudiar la palabra. Dígame, hermano, porque el hombre de Dios es llamado para poder hacer la buena obra del reino. El hombre y la mujer de Dios es llamado para llevar las buenas nuevas de salvación. Y solo es a través de nuestra consagración. Cuando el hombre de Dios se consagra, hermano, es como esa maquinaria tremenda, hermano, que es nuestro cuerpo. Cuando estamos sanos, cuando comemos sanos, cuando tomamos mucha agua en vez de sodas y refrescos azucarados, nuestro cuerpo, hermano, se va a sentir que respira mejor, ¿correcto? Cuando usted y yo comemos verdura, comemos lo nutritivo, comemos al tiempo, hermano, nuestro cuerpo va a responder. Dígame, hermano amado. Así también es la iglesia. La iglesia debe de ser sana. Cuando estoy hablando de que la iglesia debe de ser sana, me estoy refiriendo a la sana doctrina. Que tenga el hombre y la mujer una sana doctrina. Bendito el Señor. Porque recordemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Por eso Pablo dice solícitos en el versículo 3. Solícitos, que significa trabajar arduamente por un objetivo. Se explica Pablo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Cada uno de nosotros debemos de aprender a esforzarnos. En el esforzarnos para la obra del Señor debe de surgir en ti, debe de surgir en mí la honestidad. Se necesitan hombres, se necesitan mujeres, hermanos, amados, que sean honestos en la obra. Hombres y mujeres que sean honestos en todos los ámbitos, en todo el llamamiento de su ministerio. Debe de ser esa mujer honesta para consigo misma. Debe de ser el hombre honesto para consigo mismo, porque a Dios no le podemos engañar, ¿correcto? Dios conoce si tú eres deshonesto. Si tu mujer eres deshonesta, Dios lo sabe. Y no podemos ocultarnos de los ojos de Dios. Tarde o temprano esa deshonestidad el Señor la va a sacar a luz. Por eso es que le estoy diciendo que debemos de vivir una vida consagrada, una vida de santidad para el Señor. Porque a través de esa vida consagrada, cada uno de nosotros vamos a evitar problemas. Amén. Debemos de aprender, hermanos, a ser transparentes. Debemos de ser, hermanos, hombres y mujeres con celo de Dios. ¿Qué debe de tener el hombre y la mujer? Honestidad, transparencia, y debe de tener celo de Dios. Celo de las cosas de Dios. Amén, hermano. Porque cuando no están estas partes de transformación en nuestra vida, como dice Pablo, solícitos, cuando no están, nuestro corazón produce dureza. Vamos a ver qué dice segunda de Colosenses, perdón. No hay segunda de Colosenses, perdón. Colosenses 3. Note lo que Pablo una vez más vuelve a decir, que cada uno de nosotros debemos de aprender a tener ese celo santo, porque nuestro corazón es fácil que pueda endurecerse, que pueda, hermano amado, bendito, glorioso, a poder, bendito el Señor, a defectuarse nuestro corazón. Note lo que dice 3. Si pues habéis que resucitado con Cristo. ¿Qué debe de buscar el hombre de Dios? Las cosas de arriba.
Amén. Segunda de Pedro, que está al final casi ya cerca del Apocalipsis, capítulo 1 del segundo libro de Pedro. Allí Pedro, en el versículo 5 del capítulo 1, nos exhorta o nos hace un señalamiento. Note lo que dice allí versículo 5: vosotros también, poniendo ¿qué? Toda diligencia, una vez más, por esto mismo, añadid a vuestra fe, que va a añadir usted y yo, virtud. A la virtud, que va a añadir conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, ¿qué le vamos a agregar? Paciencia. ¿Y qué más? A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Amén. Esas son las responsabilidades que el apóstol nos está diciendo a todos nosotros. ¿Correcto? Pásese al antepenúltimo libro de la Biblia, Judas. Ahí también Judas nos señala esa responsabilidad. Judas 3, y nos permite ajustar, por decirlo así, el propósito divino en la unidad que debemos cada uno de nosotros tener. Amén, amados hermanos. Note lo que dice Judas 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y a su nombre, hermano. Entonces, no solamente a los efesios Pablo les exhortaba en guardar la unidad. Amén. Porque ya voy a terminar. Cuando el pueblo de Dios, cuando usted, hermano, cuando usted, hermana, que me está escuchando, usted guarda esa unidad en la iglesia, en pocas palabras, que se lleve bien con los hermanos, que se lleve bien con las hermanas, que se lleve bien con los vecinos, aquel problemático, aquella hermana problemática, porque hay de todo en la iglesia, hermano. Hay gente de carácter muy lindo, llevable. Hay mujeres y hombres llevables en la obra del Señor, pero hay gente muy problemática. Y no se asuste si en su iglesia está pasando problemas de esa índole. Y quizás usted que me está mirando, usted que me está escuchando, ha pensado salirse de la iglesia, ha pensado irse en otra iglesia. Pídale la dirección a Dios. Solo por ese problema, por ese roce que tiene con la gente, hermano, somos una comunidad de personas que alaba al Señor. Y usted puede decir, bueno, ¿qué santidad puede tener ese fulano, esa sutana con el cual yo tengo ese roce, ese problema? Yo le podía decir en esta hora que usted tiene una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad y tenemos todo un propósito definido, que nada ni nadie nos puede quitar nuestra vista al cielo. El trabajo del enemigo es sacarlo a usted de la obra. El trabajo del enemigo es que usted tenga problemas de toda índole, porque en ningún país hay una iglesia perfecta. No existen templos perfectos, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Por eso es que vivimos en este cuerpo lleno de problemas y damos problemas a la iglesia. Pero usted órele a Dios, ayúnele a Dios y pídale a Dios que le dé esa sabiduría y ese temor. En primer lugar, debe de pedirle perdón a esa persona, aunque lo haya ofendido a usted. Debe de pedirle perdón y consagrar su vida. Y analice este mensaje y Dios le va a decir que debe de vivir una vida santificada para Él. En esta hora, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y que el Señor le dé ese gozo, esa alegría de poder glorificar y exaltar el nombre del Señor con todo su corazón. Amén.
Vamos a pedirle al Señor en esta oración y quiero orar por usted. Quiero orar por usted para que pueda glorificar y exaltar el nombre del Señor con todo su corazón. Padre que estás en gloria, quiero decirte, Señor, gracias. Gracias, Señor amado, bendito, por la oportunidad que me brindas en esta hora de poder traer tu palabra, Señor, a cada uno de aquellos que nos han escuchado, nos han visto, Señor. Bendice, Señor, aquel hermano, aquella hermana, Señor, aquellos hermanos que han entendido el mensaje en esta hora, Padre, que tu amor y tu gracia esté con ellos. Bendice a aquel pastor, aquel evangelista, aquel hombre de Dios que tú tienes en aquel lugar. Bendícelo, Señor amado, aquellos que con mucha dificultad están llevando adelante la obra. Señor, provee, Señor amado, lo material. Provee, Señor, todo lo necesario para que la iglesia continúe adelante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se despidió de ti tu amigo y hermano Salvador Cruz del Despertar de las Misiones.